La paz sea con todos. En esta ocasión, mientras recorremos, vamos a hablar de Juan el Inmersor. En griego koiné venía como Johannes Baptist, de ahí viene la palabra bautista, que ya castellanizada es el inmersor. Y en hebreo es Johanan Hamatbil. En griego y en castellano, Johannes y Juan no tienen ningún significado. Sin embargo, en hebreo, que era su nombre Johanán, significa que Dios es misericordioso o Dios es bondadoso. La mayoría sabemos a grandes rasgos quién fue él, que vivía en el desierto, que él bautizó a nuestro Mesías y que fue muerto a manos de Herodes. Pero vamos a profundizar un poco acerca de él. Y según los evangelios en Mateo 3, dice que vino Juan el Bautista enseñando en el desierto de Judea. Muchos pensamos que en el desierto solamente hay serpientes, alacranes y todo tipo de animal ponzoñoso. Sin embargo, en el desierto de Judea había fortificaciones que albergaban a los celotes, que era un partido político de ese tiempo que estaba regularmente en contra de los saduceos y los fariseos. Estas clases políticas eran las que se movían en torno al templo y las que enseñaban la ley. Los saduceos decían que no había resurrección, los fariseos decían que sí había, pero los celotes eran la clase más violenta. De ahí vienen los famosos sicarios, que fue a través de este movimiento del judaísmo que surgieron estos personajes que eran en extremo violentos, a los que se les llamó sicaris, así les decían los romanos. Y también hubo otro partido, aunque muchos no decían, no se puede decir que sea partido, sino que eran un grupo que no concordaba con ninguno de estos tres grupos religiosos políticos, los celotes, los saduceos y los fariseos, que fueron los esenios, y del que algunos escritos manifiestan que Juan el Bautista estudiaba con ellos. No hay una certeza en cuanto a esto, pero los esenios eran un grupo que se dedicaba a la oración, al ayuno, a la meditación, a ser generosos con el prójimo. Así tenemos que el desierto de Judea no era un lugar deshabitado, ya que ahí vivían los esenios, también los celotes, y se transportaban las tropas romanas, así como los comerciantes que llevaban sus mercaderías a Jerusalén, y también la gente que vivía en los alrededores y que ofrecían todo tipo de servicios. Por lo tanto, era un lugar habitado. Así tenemos que Juan el Bautista enseñaba en el desierto porque efectivamente había gente. Y sus prédicas, al igual que nuestro Mesías y sus apóstoles, empezaban con un arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse en nuestro idioma es algo como dejar de hacer lo malo y ya, tener ese sentimiento de ya no hacerlo, de ahora querer algo mejor. En griego koiné, la palabra es metanoia, que significa hacer un cambio de mente, que a su vez viene de la palabra hebrea que es teshuvá. Sin embargo, esta palabra no es cambiar de mente ni dejar de hacer lo malo, sino
regresar a la Torah, regresar a las instrucciones divinas. Torah es una palabra que no hallaban una traducción exacta y la tradujeron al griego koiné como nomos, que posteriormente al castellano se tradujo como ley. Sin embargo, Torah es instrucciones en hebreo, instrucciones divinas. Entonces lo que él realmente estaba diciendo es, al decir arrepiéntanse, él realmente estaba diciendo regresen a las instrucciones divinas. El reino de los cielos está escrito así en el Evangelio de Mateo para no ofender a los judíos, porque es una manera diferente de pensar. Y como anteriormente dijimos, este Evangelio fue el único que se escribió en hebreo y también en griego. Los demás, todo está escrito en griego koiné. Pero el significado es lo mismo. Reino de los cielos o reino de Dios es la misma cosa. Nada más que en los evangelios posteriores como Marcos, Lucas y Juan está traducido así como reino de Dios, pero realmente es lo mismo. Esta prédica o enseñanza que daba Juan ya estaba escrita por el profeta Isaías desde siglos antes, que su verdadero nombre en hebreo es Yeshayahu, que significa es mi salvación ya, o mi salvación es Yahweh. Y algo curioso es que en griego koiné no había separación entre las letras, no había puntos y comas, punto y aparte, ningún signo como nosotros los utilizamos para hacer énfasis en algún escrito, sino que estaba todo corrido, juntas las palabras. Entonces, muchos dicen cuando se trata de Juan, que la profecía decía, voz que clama en el desierto. Pero ya viendo en hebreo el escrito del profeta Yeshayahu o Isaías, dice, voz que clama. En el desierto, preparen camino al Eterno, preparen camino a Yahweh. Dice, y hagan una senda recta en la tierra árida para nuestro Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando más estamos en soledad, el alma se alinea con el corazón para que el Eterno llegue y se hace una senda recta en esa tierra árida. Antiguamente los reyes, antes de andar por los caminos, mandaban a los heraldos para nivelarlos, estos caminos, y remover todo tipo de impedimentos. Así el rey podía llegar sin contratiempos a su destino y sin que hubiera nada que interviniera, como alguien que quisiera atacar o levantar algún tipo de guerra en contra de él. Es lo mismo que sucede en este caso, por eso se dice voz que clama, en el desierto enderezar las sendas. También se dice que Juan estaba vestido con lana de camello y cuero negro ceñido en la cintura. Los profetas de la antigüedad, como dice en el libro de Zacarías, se vestían con un manto de pelo o de pieles. Muchos le llaman pelliza. En el Antiguo Testamento en hebreo está escrita la palabra este manto como aderet, que es un manto pelliza, que también lo portaba el profeta Elías, y esto representaba a los profetas, este manto, que todos recordamos que él le echó el manto a Eliseo y le dijo que lo siguiera. Pues este manto era algo como representativo de los profetas. Y pues de Juan
ya se había escrito, como dijo nuestro Señor, nuestro Mesías, que él iba a ser enviado antes para que preparara el camino. Dice que en el libro de Malaquías dice que se envía antes a Elías del Mesías. Y pues como era la vestimenta de Elías, pues era lógico que todo el mundo supiera, al menos los allegados, quién era él. Aunque más bien lo sospechaban, pero que posteriormente Yeshua les dijo a los discípulos, este era Elías el que había de venir. Ya se los dejó bien claro. También dice el Evangelio que se alimentaba de langosta y miel de los bosques. Y pues era un alimento austero, pero muy nutritivo. No era como lo que comía la mayoría de la población, pero sí lo sustentaba muy bien. También en el Evangelio de Lucas vemos que Juan había sido lleno del Ruach HaKodesh, del aliento divino o del Espíritu Santo, como muchos le decimos, aún desde el vientre de su madre. Su madre, que de nombre Elisheba o Elizabeth, como la conocemos, y su papá Sejarya o Zacarías, que recordamos esa parte donde el vientre de Elisheba, de Elizabeth, comenzó a saltar de alegría cuando se acercó Miriam, la madre de nuestro Mesías Yeshua. También el nacimiento de Juan el Bautista nos da luz, nos da entendimiento acerca de cuándo fue el nacimiento del Mesías, que muchos creen que fue en diciembre y sin embargo no fue así. Pero de eso vamos a hablar en posteriores transmisiones. Aunque muchos no dicen que no es importante la fecha, pero sí tiene mucha importancia y, como les digo, más adelante lo vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos a seguir con Juan. También está escrito que venían de todo Judea, de Jerusalén y de las partes de alrededor, que como les dije, Judea no es completamente un desierto, había fortificaciones, estaba donde vivían los esenios y también aparte corrían varios ríos, entre ellos el Jardín o Jordán, donde fue bautizado nuestro Señor. Pero dice que toda la gente venía a bautizarse, confesaban sus pecados ahí a orillas del Jordán y se les sumergía para que, como un simbolismo de que ya eran una nueva persona. Muchos traen una controversia acerca de en qué nombre bautizaba Juan el Bautista. Que si bautizaba en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que si bautizaba en el nombre del Mesías Yeshua, o en qué nombre lo hacía. Pero el bautismo realmente viene de un ritual judío, que es sumergir a alguien en una mikvé, es como una especie de piscina que tenían en el templo, y se hacía principalmente con aquellos prosélitos, aquellas gentes que no eran judíos pero que se querían convertir al judaísmo, los sumergían y pasaban a ser judíos de segunda clase, pero judíos al fin. Era el ritual que tenían el judaísmo de aquella época, sumergirlos en una mikvé y ya salían de ahí convertidos al judaísmo. Esos eran los famosos prosélitos. Sin embargo, Juan los sumergía en el río para perdón de sus pecados y como simbolismo de que ahora eran una nueva persona. No los bautizaba en el nombre de nadie. Era un ritual que él como judío practicaba. Por eso las clases sacerdotales lo aborrecían. Pero como la mayoría del pueblo lo tenía por profeta, pues no le hacían nada.
Por eso cuando los saduceos y fariseos se acercaban, Juan les llamaba camada de víboras o simiente de serpientes, porque estos personajes, en lugar de darle la gloria a Dios, lo que querían era, como decimos nosotros, llevar agua a su molino. O sea, convertir prosélitos, hacer prosélitos para convertirlos al judaísmo y que estos ya pudieran dar ofrendas y diezmos en el templo para seguir llenando las arcas y seguir señalándole sus pecados para así seguir obteniendo sacrificios e ingresos para el templo. Y Juan, cuando los sumergía en el agua, les daba una nueva oportunidad de hacer teshuvá, de regresar a la Torá, de regresar a las instrucciones divinas, sin lógicamente pasar por el templo. Por eso decía él que yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, del cual él decía: no soy digno de desatar la correa de su calzado. También Juan les hablaba a estos grupos con rudeza, porque ellos se escudaban mucho en eso de decir: tenemos a Abraham por padre, o nuestro padre es Abraham, como le dijeron en una ocasión a nuestro Mesías. Porque por la fe de Abraham, ellos creían que no necesitaban hacer nada más. Sin embargo, la Escritura dice otra cosa. Pero ellos así, esa era una forma de evadir su responsabilidad acerca de que eran maestros de Israel, pero no enseñaban conforme a la verdadera Escritura, sino conforme a la tradición de los ancianos. Y pues como no daban ningún fruto, por eso Juan los trataba así. Les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que llevaran a la gente a conocer la verdad, las verdaderas instrucciones, para que la gente tomara conciencia y pudiera regresar a los mandatos divinos. Pero ellos lo que querían era otra cosa, no era que la gente regresara, sino llenar las arcas. También al decirles que el hacha ya estaba puesta al pie del árbol, era porque esos árboles ya no daban ningún fruto. Es como un árbol seco, ¿para qué lo quieres? No sirve más que para hacer leña. O en aquellos tiempos, si el árbol era muy frondoso, bueno, ya no frondoso porque ya estaban secos, se podían hacer puentes y caminos vallados con ellos. Entonces, por eso eran las palabras esas de: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, ya iban a ser cortados. Y también dice que los soldados, las compañías de soldados le preguntaron que qué debían hacer, porque ellos también creían. No todos, al oír a los romanos de la época, quería decir que ellos fueran malvados. No, había muchos que creían. Muchos siguieron al maestro Yeshua, otros siguieron a los apóstoles, como en el caso de Centurión, y así varios que incluso iban y daban sus ofrendas en el templo. Y otros hacían mucha misericordia con los judíos que tenían bajo su dominio. Y cuando llegaban con Juan y le preguntaban qué debían de hacer, él les decía: pues quien tenga 2 camisas, dele una al que no tiene. Y muchos soldados también, como en ese entonces se les pagaba pues con sal, por eso de ahí viene la palabra salario, y les decía que no abusaran de las personas, que no cobraran impuestos de más, que no los azotaran, no los golpearan, sino que los trataran dignamente.
También a las personas ricas les decía lo mismo, no hagan sufrir a los más débiles, que hagan misericordia con ellos, porque ellos son más desvalidos que ustedes, no tienen la misma posibilidad que tiene un rico. Y pues la mayoría de la gente pensaba que él era el Mesías. Sin embargo, él les aclaraba que no, él no era el Mesías, que él era nada más su antecesor, que cuando él viniera iba a limpiar todo para separar la paja del trigo, y lo que no sirviera pues iba a ser quemado. También tenemos que Juan tenía muchos discípulos, y entre ellos estaban 4 que fueron los que después siguieron a nuestro maestro Yeshua. En este caso fue Felipe, Natanael, Andrés y Juan. Ellos, al oír que el Bautista les había dicho quién era el Mesías, se fueron inmediatamente a seguirlo. También el Mesías, cuando les dijo a sus discípulos que de Juan estaba escrito que él iba a aparejar el camino delante del Señor, les manifestó que entre los nacidos de mujer no había habido mayor profeta que Juan. Y eso que hubo muchos profetas, como Elías, Eliseo, Elías que hacía que lloviera o que descendiera fuego del cielo, o Moisés que abrió el mar de los juncos. O sea, tuvieron grande poder, pero no hubo un mayor profeta que Juan. ¿Y por qué se dice esto? Porque Juan estaba viendo lo que no vieron aquellos, al mismísimo Mesías en carne y hueso, cosa que no habían visto aquellos, que solamente lo vieron por visiones. Sin embargo, a Juan le tocó esta gracia. Y aún así dice que el maestro dijo: pero el más pequeño en el reino de los cielos o en el reino de Dios es mayor que él, porque anteriormente al Mesías, aunque la gracia ya estaba, pero no había fe, la fe que todo hijo de Dios tiene ahora, que aún sin ver han creído. Por eso la Escritura dice: bienaventurado el que creyó sin ver. Esto es cuestión de creencia. Y después también lo dejó claro el maestro, cuando dijo que el mayor serviría al menor y que los primeros serían postreros. Son cosas que nos ponen a reflexionar. ¿Quién quiere ser mayor que todos? Por eso él dijo que debemos de hacernos como niños, que debemos de servir, no que nos sirvan. Se dice también que los fariseos, saduceos y maestros y sabios de la ley no quisieron tomar arrepentimiento, es decir, no quisieron regresar a las instrucciones divinas. Ellos ya habían hecho, como actualmente está el judaísmo, leyes aparte, las alágicas, la tradición de los ancianos, que supuestamente explicaban la ley, la Torá, las instrucciones, pero que realmente eran mandamientos de hombre. Ellos no quisieron bautizarse con Juan y al contrario, o sea, se le agarraron más aborrecimiento y se aferraron más a su tradición. O sea, no tenían un corazón flexible. O sea, confiaban más en el cerco que ellos mismos habían puesto a la Torá, la ley y las instrucciones, que hacer caso de la oportunidad que se les estaba brindando y con ello enseñar al pueblo tal y como era la Torá, las instrucciones. Lamentablemente, la tradición de los ancianos hasta nuestros días sigue, pero pues está escrito por el apóstol Pablo que es un velo que Dios mismo puso para que hubiera salvación para todo
para todo mundo. También sabemos que el maestro Yeshua era primo de Juan y que se enviaban mensajes ya cuando él estaba encarcelado. Y esto por orden de Herodías, que lo aborrecía porque le decía a él y a su marido que eran adúlteros. Y es que bajo la ley divina, bajo la Torá de instrucciones, la mujer no puede dar carta de divorcio. El hombre sí puede darla, pero por causa de inmundicia. En este caso sería por causa de fornicación o por adulterio. Sin embargo, Herodías se había divorciado de su primer marido, que era Herodes Filipo, que también era su medio tío, y se había casado con su otro medio tío, que era Herodes Antipas. Con el primero tuvo a Shlomit, a Salomé, que posteriormente fue a la que le aconsejó cuando bailó para Herodes que le entregara la cabeza de Juan en una bandeja de plata. De ahí se dice de ahí se tomó que le entregaron algo a alguien en charola de plata. De esa parte viene. Aunque esto sí le causó cierto pesar a Herodes Antipas, porque a él le gustaba mucho escuchar a Juan, pero no lo suficiente para cambiar la historia o cambiar su rumbo en la vida que llevaba. Solamente es como las personas que van a la iglesia, escuchan lo bonito de las prédicas, pero no cambian su vida. Esa fue la situación de Herodes Antipas. Pero vamos a regresar un poco. Cuando Juan estaba bautizando y llegó Yeshua al pie del Jordán, Juan le dijo que él debía de ser bautizado por el Mesías, no al revés. Sin embargo, Yeshua le dijo, no, es que así conviene que sea, porque a partir de ese momento, el bautismo, él ya lo estaba cambiando, ya no iba a ser en una mikvé para convertir a las personas en prosélitos, sino iba a ser a través de agua viva y bajo inmersión, para que justamente es el simbolismo de que ahí quedan los pecados en el agua y nace una nueva persona, una persona que va a vivir ahora bajo las instrucciones divinas. Y como repetimos anteriormente, y se hacía en una mikvé, en una especie de piscina, ahora se hace en agua viva, porque fue lo que instituyó el maestro, que se hace para perdón de pecados y en su nombre para recibir el Espíritu Santo, aliento divino, el Ruach HaKodesh. Es un simbolismo que marca el antes y el después de una persona, que ahora va a vivir como vivía el maestro. Ese es lo que significa el bautismo. No como lo hacían en el anterior judaísmo, y que actualmente todavía se hace un ritual cuando los niños cumplen 13 años. Se hace una especie de reforzamiento hacia el judaísmo, que nada tiene que ver con lo que nos enseñó el maestro, nuestro Mesías. Fue así como quedó oficialmente constituido el bautismo. Ya posteriormente el bautismo en Espíritu Santo es diferente y el bautismo en fuego es diferente. Hablaremos de esto en emisiones futuras conforme vayamos avanzando con los evangelios. Otra cosa importante en esta narrativa es que su papá Zacarías, al igual que su mamá Elizabeth, pues ya estaban entrados en años, o sea, ellas ya eran ancianos, y además ella era estéril. Pero
conforme, como él era sacerdote, era descendiente de Aarón, pues le tocó en una ocasión y conforme a los roles que había establecido el rey David, y un día estando orando y encendiendo incienso, eh, se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo, no temas, o sea, yo ya oí que ya, perdón, ya se oyó tu oración de que no has tenido descendencia, pero te va a venir un hijo que tú le vas a poner por nombre Johanán. Y en eso, y pues vas a tener gozo y alegría, y mucha gente se va a gozar contigo de que al fin vas a tener un hijo. Pero este hijo, al igual que como se hacía en el voto nazareo, y al igual que fue con Sansón, no debía de beber ni vino ni sidra, o sea, nada de productos de la vid, porque él iba a ser lleno desde el Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y que muchos a través de él se iban a convertir al Señor, o sea, iban a regresar desde las sendas de paganismo, de idolatría en el que andaban. Pero Zacarías se portó incrédulo, y fue cuando Gabriel le dijo, yo soy el que viene delante de Dios, y me mandó a decirte estas buenas noticias. Pero tú no me creíste, y ahora te vas a quedar mudo, hasta que nazca el niño, porque no me creíste a mis palabras. Y pues así fue. Zacarías no pudo hablar. Y pues era como se comunicaba a señas. Ya cuando Elizabeth tenía 5, tal vez 6 meses casi de embarazo, fue cuando Miriam fue a visitarla, que por cierto era su prima. Se alegró tanto porque en su corazón ella sintió que estaba viniendo el Mesías a través de Miriam. Fue cuando ella proclamó, bendita eres tú entre todas las mujeres, y el Señor está contigo. De ahí sacaron un rezo, ya saben, los hermanos católicos. María pues no entendió estas palabras y quedó como un tipo de shock. Pero pues el ángel le explicó que ella tenía la gracia divina. La criatura, que en este caso se refiere a Juan, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Por eso se dice que Juan había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y Elizabeth le dijo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De ahí sacaron la oración los católicos, un rezo que ellos tienen. Posteriormente le dijo a ella que qué alegría que la madre de mi Señor, o sea, refiriéndose al Mesías, venga a mí, porque cuando yo oí la voz de que tú me saludaste, este niño mío saltó en mi vientre de alegría. Entonces ella se sentía dichosa, porque el mismísimo Mesías estaba delante de ella, aún siendo un bebé. Posteriormente, pues Miriam, entonó una alabanza al Señor. Cuando ya se cumplieron los 9 meses de Elizabeth, nació Juan, y cuando lo llevaron a circuncidar, la Escritura dice que deben de circuncidarse al 8º día. Ellos le iban a poner Zacarías, igual que su papá, pero su papá pidió una tablilla para escribir que él se iba a llamar Johanán. Pero los demás le decían, no, es que ¿cómo es esto posible? Pues no hay ningún Johanán en tu familia. Y él dijo, no, es que así se va a llamar. Y una vez que ya sucedieron estas cosas y que él escribió el nombre, entonces su boca fue abierta
y se le destrabó la lengua y él bendijo a Dios. Y pues los vecinos y todos los que lo conocían, hubo temor por parte de ellos, pero no es un temor de miedo, es un temor sano acerca del Altísimo, que estas cosas habían sido maravillosas y todos las guardaban y decían, ¿quién será este niño? ¿Será él acaso el Mesías? Pues prácticamente después Juan habló acerca de esto y dijo que no, que él no era el Mesías, el Mesías venía después de él. También Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, del aliento divino, y él dijo una profecía acerca de que ya venía el que iba a redimir al pueblo, que iba a dar luz a los que andaban en tinieblas y en sombra de muerte, y que iba a encaminar sus pies por caminos de paz. Esto refiriéndose al Maestro Yeshua. Bien, esta fue la historia de Juan el Bautista. Como todos los conocemos, en griego koiné, les vuelvo a repetir, es Johannes o Baptist, y en hebreo Yohanan Hamadbil. Si algún detalle se me llegó a escapar, pues pueden dejarlo en comentarios. Yo creo que así podemos alimentarnos más para ir creciendo en conocimiento acerca de la palabra de nuestro Señor.